Buenas noches. Hoy voy a hablarles de un tema del cual se habla mucho, que se llama el wokismo. Yo hablo de que hay un capitalismo wokista y un antiwokismo de derecha, extrema derecha. Y hay una posición que es de izquierda. El wokismo apareció en Estados Unidos entre los afros estadounidenses, y wok quiere decir despertar, fue una reacción de toda la persecución de atrocidades que se sometía con la población negra de Estados Unidos. Y después se fue ampliando, y lo que se conoce en los últimos 10 años como las luchas de identidad, las tribus que se crean, ¿no? Entonces se crean los diferentes corrientes LGTBQ+, los movimientos feministas, los movimientos indigenistas, los movimientos afro, los movimientos animalistas, que los gitanos. Entonces se divide la sociedad no en ciudadanos, sino en grupos, digamos en tribus, que cada uno defiende sus derechos, ¿sí? El antiwokismo, que el tipo de Trump es ahora el ejemplo más grande, Milei en Argentina, muchos movimientos de extrema derecha en Europa y en el mundo, están contra los derechos de todas las minorías. Es decir, ellos están contra los LGTB, están contra el aborto, están contra el matrimonio del mismo sexo, están contra el feminismo, están contra todas las minorías, contra todo lo que llaman la política de inclusión. O sea, ya es una reacción completa, o sea, la negación de los derechos, digamos, a estos diferentes grupos de la sociedad. La posición de izquierda es muy diferente, o sea, ataca ambas posiciones. El capitalismo woke, porque la opinión woke se apropió de legítimos derechos de una cantidad de minorías, pero para utilizarlos para el beneficio del capitalismo neoliberal. Es decir, los utilizan para que la gente no piense en que la lucha verdadera no es entre afros contra blancos o feministas contra hombres, sino que la verdadera lucha en el capitalismo es entre las clases, entre los grupos que dominan y los que son dominados. Entre el precariado, que ya 95% por lo menos de la población, y el 5% que dirige al mundo. Hoy, las grandes oligarcas, por ejemplo, en Estados Unidos, de las tecnológicas, ¿no? Entonces, para que la gente se olvide, entonces se apropió, coactó el capitalismo a estas diferentes tribus con sus legítimos derechos, para que no pensaran en atacar el capitalismo y las mantiene separadas. Entonces lo utilizan, por ejemplo, ha sido un gran negocio para ellos. Entonces las modas, por ejemplo, uno ve las modas. Entonces ya aparecen, lo que no aparecía antes, afro negras en desfiles de modas, o gordas, o asiáticas, o latinas, ¿no es cierto? O sea, venden además, y además venden ropa para ellos. Y lo mismo para todos los demás, entonces venden ropa para los indígenas, para cada grupo, pero utilizando sus legítimos derechos. Los distorsiona, y muchos grupos pobres han caído en ese cuento, en esa trampa, ¿sí? Aquí en esa trampa. La izquierda socialista, defiende, mire, esa gente tiene derechos porque además en las constituciones ya están hechos derechos definidos. Por ejemplo, en Colombia ya están definidos todos los derechos. En Occidente, lo que hay que hacer es cumplir, pero hay que decirle a todo el mundo que todos son ciudadanos. Que no se trata de una lucha de afros contra blancos, de feministas contra hombres, y etcétera, ¿no es cierto? Sino que todos sufren las mismas consecuencias de opresión. Claro, hay unos grupitos feministas que son de clase alta y mediana, de clase media, alta y alta, ¿no? Que lo que están buscando es ventajas para ellos, para tener mejores empleos, ¿no? Con la política de inclusión, con mejores salarios. Pero nuestra posición es que todos son explotados. Todos son objeto de la presión de los grandes oligarcas, de las oligarquías financieras y las oligarquías hoy de las tecnológicas, de las empresas tecnológicas. Y la lucha es contra ellos, no es contra afros, contra blancos, ni contra mujeres, contra hombres, o gitanos contra blancos, lo que sea, ¿no es cierto?, o indígenas. Entonces, nosotros defendemos todos los derechos, por supuesto, y los tenemos que aplicar, pero es que hay una característica de todos son ciudadanos. Si hablamos de Colombia, todos son colombianos, todos son ciudadanos colombianos, que tienen los mismos derechos, que hay que hacerlos cumplir, pero hay que unir todas esas
digamos, necesidades legítimas, reclamaciones legítimas contra el que es el productor de todas esas desigualdades, que es el capitalismo neoliberal. Pero entonces el capitalismo woke se ha apropiado de esas decisiones legítimas para que la gente se olvide que el verdadero enemigo son ellos, que es el capitalismo. Entonces esa es la diferencia que tenemos con el capitalismo woke y con los progres. Y por supuesto con el trumpismo, con la antiguos, es terrible, ¿no? Eso es terrible, eso sí hay que acabar, porque eso sí es romper con los derechos, ¿no? Ellos están realmente con los derechos legítimos de minorías. Eso es el trumpismo, mileísmo. En Europa pues, hay muchos movimientos de extrema derecha, Vox en España y así. Entonces, que están en contra de esos legítimos derechos, ¿no es cierto? Entonces, esa es nuestra posición. O sea, defendemos todos los derechos, defendemos el aborto, defendemos el matrimonio entre gente del mismo sexo, defendemos todos los derechos de los LGTBs, los derechos de los afros, de los indígenas, de los gitanos, de toda minoría que sea, pero todas las minorías hay que incluirse en un solo bloque. No pensar en luchar en afros con blancos, como decía, así, entre cada tribus que actúa independientemente, no, hay que unirlos. Infortunadamente, el socialismo, el pseudo-socialismo europeo y de América Latina acabó con eso, porque se alió con el liberalismo desde el punto de vista económico y político. Muchas gracias.